Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 17 de mayo del 2026. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Arabia Saudita, Bolivia, Irán, Israel, Palestina, Venezuela y USA, entre otros. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Oiga, pues hoy vamos a tener hartico de qué hablar. Bogotá atiende más de 416,000 víctimas de la violencia y trata que recursos del pautaje publicitario lleguen a los medios comunitarios. Iván Cepeda agradece a Ernesto Samper su respaldo a la presidencia, primer piloto de alimentadores para Transmilenio en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Piden retirar demanda contra las pensiones. Se perdió 18,000 millones de dólares. Amazonas devastada por minería y narco. Población boliviana pide renuncia del presidente Paz. No es que estén en paz, es que el apellido de ese malandro es Paz. Europa arde en guerra, criminalización y crisis social, monstruosidad o la geopolítica de USA. Herida sigue abierta en Palestina. Irán no cederá el control del estrecho de Hormuz. Pacto de no agresión regional, guerra con Irán demostró que no se depende de Estados Unidos ni de Israel. Sí, y Trump logran consenso. Hijo de Maduro revela detalles sobre las condiciones de reclusión de su padre, Nicolás Maduro, y Rusia libera localidad y además le hace un fuerte ataque a Ucrania. Eso es, querida audiencia, los titulares para el día de hoy y entramos ya de lleno con nuestro noticiero. Arrancamos por Bogotá, ya que su servidor tuvo la oportunidad de dialogar con el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, preocupado por la situación que se vive, por tanto, migrantes, no migrantes sino desplazados, víctimas de la violencia que llegaron a Bogotá procedentes de distintos lugares del país. Y también por otro tema muy sentido para los comunicadores sociales independientes, alternativos y contrahegemónicos, como es la equidad, a veces la no equidad en la distribución de los recursos económicos para el pautaje publicitario. Y él muy amable nos ha atendido, que es el doctor Miguel Silva Moyano, secretario general, a quien le tenemos a continuación. Este evento de transparencia. Bueno, esto tiene que ver con la presentación de una encuesta, que es la encuesta mundial de valores, que se hace cada 6 años, más de 100 países del mundo. En esta ocasión medimos a nivel de localidad vulnerables para identificar cuáles son esas características de nuestras localidades. Y encontramos, por ejemplo, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, un incremento altísimo, pero Bogotá total 416,000 víctimas de la violencia provenientes de otra parte. ¿Sobre eso qué se está haciendo? Sí, pues lamentablemente las condiciones de inseguridad en el país han venido aumentando. Eso ha implicado un aumento del 33% en el secuestro en todo el país, por ejemplo. Ha generado condiciones muy negativas de seguridad en áreas rurales y eso hace que muchas víctimas lleguen a los centros urbanos a buscar apoyo y respuesta inmediata. En Bogotá cumplimos nuestra obligación de dar atención humanitaria inmediata a las personas que llegan víctimas de la violencia y por supuesto ofrecemos toda nuestra ruta de integración local para que estas personas puedan rehacer sus vidas con toda la garantía plena de derechos en la ciudad. Para terminar, esto 428 es el decreto último que reglamentó la política pública de comunicación comunitaria y alternativa de Bogotá. ¿Cómo se va a desarrollar si ahorita antes se está terminando el contrato a los periodistas, a los medios, en la ETV? Este es un asunto que se viene trabajando entre la Consejería de Comunicaciones. Este gobierno ha invertido más que otros gobiernos anteriores en comunicación comunitaria, apoyando a los medios comunitarios. Este es un trabajo que tenemos que hacer de manera articulada con la Consejería de Comunicaciones, con el IDEPAC, por supuesto, para la formalización también de estos medios comunitarios y, por supuesto, un trabajo de la mano para poder avanzar en la identificación de esos temas que pudiéramos mejorar. Sé que hay unos inconvenientes en el tiempo de los pagos que realiza la central de medios de la ETV y eso es una cosa que tenemos que ya que menciona, señor secretario, lo de los pagos, de verdad es más costoso cobrar que hacer el trabajo. Y otra cosita, la ETV envía órdenes de trabajo de 50,000, de 100,000. Eso es algo que, como le digo, hay que revisar con la ETV, la central de medios. Como le digo, han aumentado el número de medios comunitarios. Eso hace que pues el recurso, que aunque es mayor que en años anteriores, se mantiene constante, hace que tengamos que redistribuir de otra manera. Así es. Doctor Silva, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para usted, audiencia Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, noticia en desarrollo. Gracias. Ahí tenían
Ahí teníamos pues precisamente al doctor Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, respondiéndonos a Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia la situación por la que atraviesan la mayor parte de víctimas, 416.000. Es lo que se hace en la encuesta mundial de valores, que fue un evento realizado por la Alcaldía Mayor, la empresa Fundación Corona, entre otros, el día 13 de este mes en Bogotá. Sí, 416.000 víctimas procedentes de todas partes del país, inclusive fuera del país, a Bogotá. Pero también sobre la equidad o inequidad en la distribución de los recursos para el pautaje publicitario. Bueno, pues continuamos, querida audiencia. Iván Cepeda agradece a Ernesto Samper su respaldo a la presidencia de la República. Advertencia imperial a las izquierdas: piden retirar demanda contra las pensiones, actuar contra fondos privados que no transfieran ahorros. Se perdió 18.000 millones de dolaretes. Desmantelan grupos del ELN en Catatumbo y Amazonas, devastada por minería y narcotráfico. Esto muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Iván Cepeda Castro, senador. Gracias, expresidente Samper. Valoro su respaldo. Ernesto Samper Pizano. He decidido acompañar a Iván Cepeda Castro porque compartimos 3 convicciones fundamentales para el futuro de Colombia. La primera, profundizar las reformas sociales que permitan cerrar las brechas de desigualdad. Tierras, pensiones, salarios y una renta básica que garantice un mínimo vital para los colombianos más pobres. La segunda, trabajar por el sur global, el multilateralismo y una América Latina integrada frente al autoritarismo, la hegemonía y la derechización del mundo. Y la tercera, seguir construyendo una paz social territorial. La paz no es reversible y la alternativa para Colombia es paz o paz, porque hay miles de víctimas que siguen esperando justicia y verdad. Semanario Voz. Honduras Gate. La advertencia imperial a las izquierdas. El reciente escándalo regional deja en evidencia no solo la descomposición política de la derecha hondureña, sino también la estrategia regional orquestada por las burguesías gangsteriles para lograr la desestabilización de los gobiernos progresistas. RTBC. Presidente Petro pide a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella retirar demandas que retuvieron ahorros pensionales de miles de trabajadores en fondos privados. El presidente Gustavo Petro le pidió, este miércoles, a 2 candidatos presidenciales, retirar las demandas que interpusieron ante el Consejo de Estado contra el decreto 415 de 2026. RTBC. Presidente Petro anuncia nuevos decretos y ordena a la superfinanciera actuar contra fondos privados que no transfieran ahorros pensionales. El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, en Consejo de Ministros, que expedirá nuevos decretos y resoluciones en respuesta a la negativa de los fondos privados de pensiones de transferir a Colpensiones los ahorros de los trabajadores. Presidencia Colombia. Presidente Petro asegura que Colombia perdió 18.000 millones de dólares por exportaciones ilegales de oro. El mandatario anunció que este jueves hará público un documento sobre el negocio del oro en Colombia y aseguró que, entre 2020 y 2026, el país habría perdido cerca de 18.000 millones de dólares por exportaciones que se realizaron pero no se registraron. Resumen latinoamericano. Fuerzas militares desmantelan núcleo del ELN en el Catatumbo. Fuerzas militares de Colombia informaron este martes que fue desmantelado un núcleo del ELN en el Catatumbo, núcleo de alto valor estratégico porque estaba enfrentado al Frente 33 de las disidencias de las FARC. La jornada. Amazonia, devastada por minería de oro y narco, prevén colapso ecológico. La Amazonia, la selva tropical más grande del mundo, es blanco del crimen organizado. Fin del resumen. Gracias. Bueno, ahí teníamos pues el resumen muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia. Ahora nos vamos para Soacha, donde una población allí que supera el 1,5 millones de habitantes, pero que los censos dicen que apenas son 500, son 700.000 personitas que viven en Soacha. Eso no es cierto, eso lo hay solamente en la Comuna 4, que es Altos de Casuca, Ciudad de la Sucre y parecidos, similares. Pero bueno, supongamos que no tiene sino 700.000. El hecho del termómetro es que cuando usted va por la autopista sur allí en Mercurio, verá cómo la gente sufre para ingresar en el sistema de Transmilenio, en el transporte masivo, y además de eso, la comunidad tiene que pagar doble pasaje. Esto hace más de 15 años está pagando doble pasaje en el municipio de Soacha para poder llegar y abordar los buses de Transmilenio, que es una empresa desde Bogotá y no es de Soacha. Soacha no es la que vende los pasajes, Soacha no se beneficia de esas ventas, ni siquiera el combustible, ni nada de lo que usa el Transmilenio.
Entonces, pero si llega a Soacha a sacar la plática. Bueno, entonces afortunadamente ahora el alcalde Julián Sánchez ha puesto en cintura esta cuestión, claro que también apoyado en las vedurías, los reclamos de la gente y de las comunidades, y entonces en un convenio Soacha, mediante el acuerdo de la alcaldía, Transmilenio S.A., Agencia Regional de Movilidad, y la misma alcaldía de Soacha entra primer piloto de alimentadores para el Transmilenio de Soacha. Así escuchemos directamente al mismo alcalde Julián Sánchez, más conocido allá en el municipio como Perico. Han pasado 13 años desde que los habitantes de la ciudad han exigido y buscado una solución para el tema de alimentadores en el sistema de transporte masivo. Después de 13 años hemos logrado articular bajo la Agencia Regional de Movilidad, la empresa de Transmilenio, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana y por supuesto la Alcaldía de la ciudad de Soacha, la oportunidad para que en el segundo semestre de este año 2026 tengamos la oportunidad de tener el primer piloto de alimentación que garantice que fase 2 y 3 de Transmilenio, por supuesto, tengan la operación normal y que dé oportuna calidad en la movilidad de los habitantes de la ciudad de Soacha. Y segundo, alcalde, ¿qué decir de esta gran articulación que estamos liderando entre estas entidades el día de hoy? Pues es importante entender el concepto de la integración regional. Y desde allí, por eso, nunca dudamos un solo instante desde abril del año 2024 en que Soacha hiciera parte de la región metropolitana, claramente de la Agencia Regional de Movilidad, y ahora, a través de este convenio con Transmilenio, tener la oportunidad también de mejorar estética y armoniosamente nuestras estaciones que le brinden calidad al servicio de los usuarios de Soacha. Que este es el primer paso, pero el compromiso de Bogotá y de Transmilenio es seguir trabajando con las entidades regionales y también con los municipios vecinos para prestar el mejor servicio a nuestros usuarios de toda la región metropolitana. Además vienen muchas buenas noticias porque próximamente entrará en operación las fases 2 y 3 en Soacha, nuestra operación hasta el patio portal El Vínculo, que además lo haremos con buses eléctricos, reduciendo contaminación, ruido y mejorando la confiabilidad de nuestro servicio. También se están estructurando otros proyectos para mejorar esa conectividad con el sistema Transmilenio en la fase 4, en el cable aéreo que se está diseñando y otros que seguramente redundarán en una mejor oferta para Soacha y sus ciudadanos. Bueno, ahí teníamos al alcalde de Soacha, Julián Sánchez, y a la gerente de Transmilenio de Bogotá, hablando y dirigiéndose a las comunidades del municipio de Soacha, Cundinamarca y la región, sobre esta solución que más de 15 años las comunidades vienen reclamando, porque es injusto el doble pasaje y además el mal servicio que prestan algunas de las empresas hacia los barrios periféricos como Altos de la Florida, El Divino Niño, Altos de Cazuca, Julio Rincón, Santo Domingo, Villa Mercedes, entre otros. Bueno, nos vamos ahora para Bolivia, donde la población trabajadora y popular en Bolivia marcha pidiendo, oiga, pero la renuncia del presidente Paz, que no es Paz porque sea pacífico, sino Paz es el apellido de ese señor que ya el pueblo está mamado con él. Buen día, estimada audiencia. Y muy al estilo de nuestro corresponsal desde Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Población trabajadora y popular boliviana marcha continuamente por calles, avenidas y carreteras pidiendo la renuncia del presidente incapaz y corrupto. Rodrigo Paz, el incapaz, no entendió que le dieron la oportunidad de recapacitar y de gobernar en beneficio del país. Le sugirieron las pautas necesarias para gobernar, pero no comprendió. Continúa con su afán de utilizar el gobierno y el Estado para favorecer a sus cómplices rápidamente, por medio de leyes y decretos. Ahora exigen su renuncia. La gente llega a la ciudad de La Paz de todas partes y marchan por la renuncia del presidente. Solo la oligarquía de Santa Cruz reacciona en favor del gobierno y lo hace porque no quiere perder la oportunidad de seguir
con el descarado saqueo del Estado boliviano, de adueñarse de las empresas estatales y públicas, de apoderarse de más tierras, de robar los fondos estatales y los préstamos de bancos internacionales. La sede de gobierno está bloqueada. Los alimentos están escaseando y suben de precio diariamente. Los policías se cansaron de reprimir y ya se amotinan, y el gobierno pretende instaurar un estado de sitio. Pero los bloqueos y marchas continúan porque la población está defendiendo lo que le pertenece, su estado, su territorio, su país. El pueblo defiende sus derechos, su libertad y su vida. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Freddy, allá en Bolivia. Nos vamos para el otro ladito del charco, para Suecia, donde nuestro corresponsal José Cheo nos informa que Europa arde en guerra, criminalización y crisis social. Oiga, esto es por toda parte, y no es porque se forme aquello de la tal polarización que dice que es mala, no, al contrario. Polarización quiere decir que el pueblo ha reaccionado y ahora ya no es lo que diga el amo, ahora se escuchan las dos voces, se escuchan o se escuchan. Salud, audiencia, actualidad europea, boletín radial internacional. Europa arde entre guerra, protesta, militarización y crisis social. Suecia y la OTAN realizan las mayores maniobras militares de su historia. Más de 18.000 soldados de 13 países participaron en la maniobra Aurora 26, en una Suecia cada vez más integrada a la maquinaria militar de la OTAN. Las operaciones incluyen drones ucranianos y simulacros de guerras en el Báltico, mientras aumenta la tensión con Rusia. Analistas advierten que Europa se sigue preparando para un escenario de confrontación prolongada. Mientras que en Alemania discuten el envío de tropas a Ucrania, el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, abrió el debate sobre una posible participación militar alemana en Ucrania tras un eventual acuerdo de paz. La propuesta ha generado fuertes críticas dentro y fuera de Alemania, reviviendo viejos fantasmas históricos sobre el papel militar de la Alemania en Europa. Mientras que Europa sigue sacudida por protestas y crisis políticas, Francia, Alemania y otros países europeos enfrentan crecientes protestas sociales por el alto costo de la vida, la inflación, el desempleo y las políticas migratorias. La tensión política crece mientras los gobiernos aumentan gastos militares y reducen inversiones sociales. Mientras Europa envejece y necesita mano de obra extranjera, la Unión Europea endurece sus políticas migratorias y acelera deportaciones. Organizaciones humanitarias denuncian que el continente vive una peligrosa contradicción. Necesita inmigrantes para sobrevivir económicamente, pero alimenta el discurso de miedo y exclusión. Una alerta por drones obligó a suspender temporalmente todos los vuelos en Helsinki, aumentando la preocupación por la seguridad aérea y la militarización creciente del norte de Europa. Para Radio Clarín de Colombia, les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Ahora regresamos para mi continente, el continente americano, que es la patria grande de Bolívar. La gobernadora es tan solo, oiga, esto nos vamos a referir a Puerto Rico, la gobernadora es tan solo la figura visible de los intereses capitalistas locales y extranjeros, muy al estilo de nuestra corresponsal Berta Hubert Ceci. Buenos días, audiencia.
Si algo ha caracterizado a la administración de la gobernadora Jennifer González del oficialista Partido Nuevo Progresista, es su entrega ciega, sin ningún tapujo ni vergüenza, a los poderes neoliberales mafiosos del imperialismo yanqui. Su total subordinación al criminal Trump y sus secuaces. El bienestar del pueblo no le importa en absoluto, al contrario, mientras más sufrimiento causa, más satisfacción parece producirle y proclama con bombos y platillos su éxito como gobernadora. Querida audiencia, en estos momentos vivir en Puerto Rico, testigos de esta asquerosidad de gobierno, es sumamente agobiante. Pero la gobernadora es simplemente la figura visible de los intereses capitalistas, tanto locales como extranjeros, de firmas corporativas que ven en nuestro archipiélago un paraíso donde pueden hacer y deshacer lo que le venga en gana con nuestros terrenos. Construir en reservas naturales o protegidas, limitar el acceso del pueblo a las playas que por ley está prohibido, destruir valores arqueológicos de nuestros ancestros, etcétera, etcétera. Y en ese proceso desplazar comunidades enteras, comunidades pobres a las que se les niega el derecho de una vivienda digna y asequible. Pero el gobierno actual no es más que la continuación de gobiernos anteriores que han vendido a nuestra patria, aunque más cautelosamente. Pero veamos qué pasó esta semana. Se ha aprobado una ley, la Ley 82 del 2026, que básicamente prohíbe el acceso a la justicia por parte del pueblo cuando quiere impugnar un permiso de construcción que destruiría ya sea el medio ambiente o la seguridad del pueblo. Si se quiere disputar una construcción porque va en detrimento de la vida del pueblo, se tendría que pagar un 10% del valor total de la construcción para poder iniciar una demanda judicial. ¿Quiénes en el pueblo tendrían esa cantidad cuando los proyectos de construcción comienzan en más de $1 millón? La ley se aprobó sin vistas públicas, tildando a quienes defendemos a nuestros terrenos como terroristas y mercenarios pagados que estamos en contra del supuesto desarrollo económico. La gobernadora, por supuesto, la firmó rápidamente. ¿Y por qué esta urgencia? Porque las últimas manifestaciones que se han convocado para protestar este robo de nuestros terrenos han tenido una asistencia masiva. Y esto preocupa a los desarrolladores multimillonarios y por ende al gobierno, que ven en riesgo sus planes privatizadores de las tierras del pueblo. Pero ya esta ley está siendo criticada, protestada y se está levantando un movimiento popular para impugnar esta criminal legislación, porque el pueblo seguirá en las calles en contra del robo de nuestra tierra. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta. Óigame, Marcelo Colucci, allá en Guatemala, dígame usted, ¿monstruosidad o la geopolítica de USA? Respóndame, oriénteme, por favor, Marcelo Colucci. Buenos días, audiencia. Vamos a imaginarnos un escenario raro. Supongamos que Haití decide tomar un estado de Estados Unidos, California, por ejemplo, y ahora pasa a ser un estado de Haití. Supongamos que Chile, por ejemplo, allá en el Cono Sur, decide de pronto que Texas es un estado, o California es un estado chileno, y lo toma. Es un estado más de un país que está allá a miles de kilómetros de distancia. Impensable, loco. ¿Por qué Estados Unidos se puede permitir, su presidente Donald Trump, puede permitir decir cosas como esta? Venezuela va a ser el estado 51 de la Unión. ¡Qué locura! ¡Qué monstruosidad! Bueno, no es una locura, no es una monstruosidad. Es en realidad la geopolítica que está llevando adelante Washington ante su lento pero indeclinable caída. Estados Unidos busca su reaseguro total en esto que considera su patio trasero, Latinoamérica. Venezuela ya lo saqueó a principios de enero, entró ahí, quedó un poco confuso esto, le abrieron la puerta desde adentro, fue la capacidad militar de Estados Unidos. Lo cierto que ahí está robándose el petróleo que no es suyo, y Venezuela no es su estado número 51. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estas cosas, estas tropelías? Para Radio Clarín de Colombia, desde Guatemala, informó Marcelo Colucci. Y así es, mi estimado Marcelo,
porque lo que está haciendo el imperialismo norteamericano en Venezuela es robándose los recursos. Eso no es cuestión, no, es que me abstengo más bien de hacer comentarios, por ahí me dicen las malas lenguas que hubo una alta traición. Más bien, gracias, Marcelo. Continuamos en lo internacional. Una herida que sigue abierta en Palestina. Irán no cederá el control del estrecho de Hormuz ante ninguna situación. Arabia Saudita impulsa pacto de no agresión regional. La guerra con Irán demostró que la región ya no puede depender de Estados Unidos, menos de Israel. Sí, y Trump logran consenso, información del gobierno revolucionario. Si Estados Unidos está dispuesto a brindar ayuda, no encontrará obstáculo ni ingratitud por parte de Cuba. El hijo de Maduro revela detalles sobre las condiciones de reclusión de su padre, o sea, de Nicolás Maduro. Rusia libera una localidad y realiza un ataque masivo en Ucrania. Ahí muy al estilo de nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia se lo presentamos. Telesur, 78 años de la Nakba, una herida que sigue abierta en Palestina. El escenario antes mencionado, que muchos interpretan como la continuación directa de un proceso iniciado en 1948 y que, bajo distintas formas, sigue desarrollándose hasta la actualidad. Telesur, Irán reafirma su intención de no ceder el control del estrecho de Hormuz ante ninguna situación. Las autoridades iraníes han intensificado los controles en el estrecho después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un bloqueo contra buques y puertos iraníes, medida considerada por Teherán como que viola los términos del alto el fuego negociado por Pakistán, vigente desde el 8 de abril y prorrogado unilateralmente por Washington. Arabia Saudita propuso un pacto de no agresión entre los estados de Medio Oriente e Irán, inspirado en los acuerdos de Helsinki de la Guerra Fría, con el objetivo de contener nuevas tensiones regionales. Irán. La guerra con Irán demostró que la región ya no puede depender de Estados Unidos e Israel. Sputnik. Xi y Trump logran consenso para atender asuntos que les preocupan, según autoridades chinas. El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump alcanzaron un consenso para resolver temas relevantes. Cuba debate. Cuba, información del gobierno revolucionario. A raíz de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos para recibir en La Habana a una delegación encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe. Sputnik. El hijo de Maduro revela detalles sobre las condiciones de reclusión de su padre en Estados Unidos. Tras pasar semanas en aislamiento por su secuestro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado a una celda compartida con 18 presos. Sputnik. Rusia libera una localidad y realiza un ataque masivo de represalia contra instalaciones militares ucranianas en un día. Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Nikolayevka, en la República Popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania e instalaciones civiles en territorio ruso, fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo contra la infraestructura utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fin de las noticias. Gracias. Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero Radio Clarín de Colombia el día de hoy, esperando y haciéndole la invitación para que nos veamos en una próxima oportunidad. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.